es sobre teatro terapia o teatro terapéutico, y os explico un poquito lo que es y cómo lo trabajamos nosotros. Intentaremos también hacer, aunque he puesto conferencia taller, que sea algo dinámico y que podamos aprender herramientas que sean prácticas más que conceptos que se nos pueden olvidar después. Entonces, la teatroterapia tiene sus principios en lo que sería el psicodrama, que fue creado por Levi Moreno en el año 1910 en Viena. Y la base del psicodrama, aunque yo creo que, bueno, aunque lo creó él, o se considera que lo creó él, yo creo que el psicodrama ha existido desde toda la vida. Es decir, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, todas las parábolas y lo que nos han transmitido a través de la cultura cristiana en las iglesias es teatro, también teatro religioso, pero es teatro. Entonces, es decir, yo creo que desde que el hombre existe, la teatroterapia existe y el psicodrama existe. Entonces, psicodrama es una palabra que significa poner en acción, es decir, accionar. Entonces, se dice que cuando nosotros ponemos en acción un comportamiento humano, hay una cosa que es en inglés un neologismo que es el insight de la acción, que es decir, que es como que tú puedes visualizar un comportamiento de esto humano, y entonces esto te permite pues entenderlo y tomar conciencia de él. Entonces, en el teatro terapéutico también hay un proceso catáctico, que uno se siente identificado con los personajes, y entonces a través de estos personajes y de las tramas que tienen estos personajes, pues hay una catarsis individual y también de grupo, porque en realidad la teatroterapia es una terapia grupal que utiliza los elementos del teatro y los elementos de la psicología para crear una terapia grupal donde el grupo hace de espejo a los demás. Es decir, que nosotros como terapeutas únicamente somos como el director como un marionetista que mueve los hilos, pero que no es tan importante. Es decir, que lo importante son las marionetas, es decir, lo que dicen las marionetas y lo que transmiten. Es decir, que yo pienso que es igual de importante o más las sinergias y los espejos que se retroalimentan entre ellos a través de una dinámica de grupo, como es la psicoterapia a través de la teatroterapia. Es decir, que significamos comportamientos, entonces lo que yo te transmito a ti te puede servir, y lo que tú me transmites a mí me puede servir, y esto es muy terapéutico y muy catártico. Entonces se puede utilizar con fines de crecimiento personal o con fines terapéuticos para una persona pues, que tenga unos problemas de autoestima, unos bloqueos emocionales. También vienen aquí gente, psicólogos, enfermeros, gente que se dedica al mundo de las terapias, que lo utilizan como herramienta para después poderlo utilizar en su profesión. Y entonces nosotros lo que hacemos, porque teatroterapia no es un concepto que hemos inventado nosotros, es decir, hay mucha gente que hace teatro terapéutico, cada uno lo hace con sus herramientas, con su estilo, y todos son igualmente válidos, es decir, que hay muchos caminos para llegar a lo mismo, es decir, y a veces son lenguajes diferentes, pero el objetivo es el mismo. Entonces, es decir, que los nombres no son importantes, sino lo importante es lo que tú obtienes de esta terapia. Entonces, nosotros lo que hacemos es utilizar las herramientas del análisis transaccional para tener una base, una metodología para poder utilizar estas dinámicas de grupo de la teatroterapia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es decir, que Eric Berg hablaba de que Eric Berg nació en Canadá, después se fue a Estados Unidos, era un psiquiatra. Entonces, él creó dinámicas de grupo dentro de un hospital con pacientes, con fines terapéuticos, y entonces se dio cuenta del poder que tenían trabajar estas dinámicas de grupo, porque te permitía como tener una conciencia de la identidad tuya y de cómo interaccionábamos con el grupo, y por eso le llamó análisis transaccional, que de hecho el análisis transaccional es una línea dentro de la psicología humanista, porque Eric Berg viene un poquito de la herencia del psicoanálisis de Freud, pero él se desvinculó y entonces quiso crear otro tipo de terapia, otro tipo de psicoanálisis, no, sino otro tipo de línea propia, es decir, cogiendo pues, lo que le gustaba del psicoanálisis, lo que le gustaba a lo mejor de Jung, y entonces, es decir, creó el análisis transaccional, que es una herramienta que a mí me parece muy práctica. Es decir, no digo que sea mejor ni peor que otras, sino que es muy práctica. Entonces es muy práctica y muy fácil de entender, y entonces te permite obtener a corto plazo resultados buenos, al menos esta es nuestra experiencia. Entonces Eric Berg
hablaba de que las personas cuando nos comunicamos a través de 3 estados del yo. Entonces, estos estados del yo, hacemos transacciones, es decir, comunicaciones, intercambios de información emisor-receptor, y entonces a esto le llaman transacciones y por eso le llamo análisis transaccional. Y entonces, ¿cuáles son estos estados del yo? Eric Berne hablaba de un estado del yo niño, que es un estado de las emociones, donde las personas, es decir, nos comunicamos con el otro desde nuestras emociones. Por ejemplo, es decir, en mi vida personal, es decir, que si yo estoy hablando contigo y jugando contigo, sea adulta o niño, es decir, estoy utilizando mi parte emocional, mi niño. Entonces, en mi trabajo, seguramente, utilizaré mi otro estado del yo, que es el estado del yo adulto, que es el estado del observador. Es decir, es un estado racional que te permite ser funcional. Porque, por ejemplo, si en mi trabajo yo estoy con mi estado del yo niño, seguramente que será un despiporre, un caos, porque es decir, que va a primar el principio del placer y voy a ser seguramente poco funcional porque no voy a organizarme de cara a obtener unos objetivos. Entonces, después, espera, voy a cerrar la puerta. Y después hay un tercer estado del yo, que es el estado del yo padre, que puede ser normativo o puede ser nutritivo, que después voy a especificar. Es el estado de las normas, de lo que nosotros tenemos interiorizado según nuestra educación familiar y también social. Entonces, es esta voz interna, positiva o negativa, que nos dice: esto no lo estás haciendo bien, tienes que exigirte más, sé perfecto. Es decir, no sé si esto resuena un poquito. Entonces, el estado del yo padre normativo sería un padre que es un poquito castigador, pero también tiene una parte positiva que, por ejemplo, si ahora viene un león por esta puerta e intenta atacarme, es decir, si yo respondo desde mi estado del yo niño, estoy perdida, me va a comer. Si intento convencerle de que no me coma, como hablamos lenguajes diferentes desde el estado del yo adulto, seguramente que no lo voy a conseguir. Entonces, a lo mejor tendré que actuar desde mi estado del yo padre, es decir, imponiéndome, es decir, aunque creo que no me voy a poder imponer ante un león, pero será difícil, pero si viene una persona a atracarme, pues a lo mejor utilizando el estado del yo padre, pues podré defenderme. Después está también un estado del yo padre nutritivo, que se diferenciaría de este estado del yo padre autoritario o normativo, que sería, por ejemplo, si un niño pequeño se cae al suelo y si sus padres cogen y lo cogen y lo arropan y dicen: no pasa nada, hijo mío, es decir, es normal que te caigas porque estás aprendiendo a andar. Este sería un padre protector, un padre nutritivo. Pero si lo que hace el padre es castigarle y decirle: hijo mío, eres un inútil, es la tercera vez que te caes y nunca vas a aprender a andar, pues entonces esto es un padre normativo, negativo, que yo le estoy inculcando al niño una falta de autoestima, le estoy diciendo: eres un inútil, no vales nada. Entonces, esta persona con estos mensajes seguramente que va a crecer con una falta de autoestima y con un problema que tiene que resolver. Entonces, el niño también tiene subdivisiones, que sería el niño libre, que es el niño pues, que es natural, que aprende a disfrutar de las emociones, del entorno, es decir, es una persona muy empática. Y después está un niño sumiso, que es la persona que no sabe afirmarse, no sabe decir que no, y que siempre de esto dice que sí a todo, porque está a la orden del padre normativo, ¿entendéis? Es decir, el padre normativo le dice: estate quieto, y él sí, porque cuando somos niños necesitamos la aceptación del entorno y sobre todo de los padres, y entonces esta persona se inhibe, se reprime a través de un niño sumiso y va a estar a las órdenes del padre normativo. Entonces, esta persona que está en su estado del yo niño adaptado, cuando sea mayor, si esto no lo supera, pues seguramente que será una persona también con falta de autoestima, porque el padre indirectamente le está diciendo: tú eres menos y yo soy más. Y entonces esta persona, es decir, no sabrá adaptarse, es decir, todo el mundo le va a torear porque en un estado de... Es decir, es la persona que no se posiciona, es decir, que no se reafirma y que tiene de esto, también tiene una falta de autoestima, y es la persona, es decir, que, por ejemplo, en un entorno laboral puede ser víctima de un acoso laboral, por ejemplo. Es decir, porque es una persona, es decir, si tiene un jefe que es muy autoritario, un jefe que es un padre normativo, pues entonces, es decir, le va a machacar. Y es la complementariedad, es decir, una persona autoritaria necesita un niño sumiso para ejercer esta complementariedad, que sería un juego psicológico. Entonces hay otro niño que también es disfuncional, que es el niño rebelde. Es el niño que desacata las normas del padre y el padre le dice: estate quieto, y entonces el niño aún se mueve más. Entonces este niño
Es decir, sí que como mecanismo de defensa o de supervivencia puede ser positivo porque va a salir del guión del niño sumiso, pero a la vez este niño rebelde, si sigue siendo rebelde, cuando sea adulto, pues es la persona que delante de las normas las va a desacatar siempre, y las normas, algunas son necesarias, es decir, las normas algunas veces nos dan libertad en lugar de quitárnosla, aunque a veces no lo sepamos entender. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un niño rebelde y tengo un jefe en mi trabajo que es muy autoritario, entonces él va a ser padre normativo conmigo, yo voy a ser niño rebelde, y aquí hay una complementariedad negativa que vamos a armar follón, va a ser una relación disfuncional y conflictiva. Entonces, cada estado del yo tiene su función y no es mejor uno que el otro. Es decir, por ejemplo, yo en mi vida personal, en mi entorno, con mis amigos, con mi pareja, pues yo creo que el estado que es bueno es el estado del niño, donde yo me comunique de una manera fluida desde mi parte emocional. Porque si yo en este entorno me comunico desde las normas, voy a ser insoportable. Es decir, porque voy a coger y voy a ver los defectos de los demás a todo momento, y voy a pensar que yo soy mejor que los demás, y por ejemplo en la convivencia pues va a ser la persona que a lo mejor le está diciendo al otro: has lavado mal los platos, no haces las cosas bien, etcétera, etcétera. Entonces, en el estado del yo adulto, en este entorno familiar y amical, también sería aburrido. Es decir, a veces sí que es bueno, pues por ejemplo, de cara a una pareja, de cara a la gestión de su familia, pues a veces se tiene que hablar de temas adultos, de la parte racional, pero también todo el rato esto, es decir, que no invita a la intimidad, ¿entendéis? Entonces, es decir, que cada estado del yo tiene su función, es decir, que no, y lo ideal de una personalidad estructurada es que tenga integrados estos tres estados del yo. Y muchas veces, que después Jean-Claude os lo explicará, hay lo que se llama, es decir, el cerebro es un cerebro que Jean-Claude llama triúnico, es decir, que por un lado está la parte reptiliana, que es la parte instintiva, después está la parte del cerebro límbico, que es la parte emocional, y después está el cerebro neocórtex, que es un cerebro más evolucionado, la parte de la abstracción. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, que si nosotros no tenemos integrados estos tres estados, es decir, muchas veces la gente tiene un problema vive las situaciones de su día a día, aunque no sean dramáticas, de manera muy dramática, porque solo las vive en blanco y negro. Es decir, desde su estado del yo niño, ¿vale? Es decir, de sus emociones, pero mal gestionadas, donde se deja llevar y todos son problemas, porque no está el adulto activado, ¿entendéis? Y después está la persona que lo vive desde su estado del yo padre normativo, y entonces es decir que la causa de los problemas míos es el mundo, ¿entendéis? Esto es que a través de esta escenificación del teatro terapéutico es muy útil también en nuestra vida diaria, en nuestra profesión, sea la que sea, para ver en qué estado del yo estamos nosotros y en qué estado del yo está el otro, sea un paciente, sea de esto un cliente, sea la gente que se dedica a las partes públicas. Entonces, de esto, y también en qué estado del yo está el resto del equipo de trabajo, para no ser complementarios con estas personas, porque hay gente tóxica también. Entonces, decir que si nosotros nos encontramos, tenemos un niño adaptado, nos encontramos con una persona, sea jefe o compañero, que es una persona, es decir, que está en un padre normativo que a lo mejor te quiere machacar por compensación, entonces es decir que nos tenemos que proteger de esto. Entonces es muy importante, si tú entiendes en qué estado de yo está la otra persona, no vas a juzgarla, sino que vas a verlo como un personaje teatral, en el sentido que vas a ver el personaje y que seguramente esta dinámica es inconsciente en esta persona, y que es fruto de su educación, y que la persona detrás de esta máscara puede ser una persona maravillosa. Entonces, es decir, esto es muy importante. Te dejo un poquito... Ok. Para llevar un poquito de dinamismo, vamos a hacer un poquito de teatro. Siéntate aquí. Aquí. Después explicaré la situación. Tú tienes una empresa. ¿Quién tienes una empresa? Tú eres empresaria. Ok. Y tienes que comunicar a este señor que su contrato ha terminado.
donc vas a echarle. ¿Entiendes? Ok. Sí, sí, Que sí. ella es una empresaria, es un empleado Sí, y tiene que y comunicarle tengo- que su contrato ha acabado. Ah. Roberto. Bueno, mucho gusto, Wesley. ¿Qué tal? A ver, Roberto. Cuidas. Tengo que comunicarte que se ha culminado tu proceso aquí en esta empresa. Entonces, pues puedes pasarte a la oficina de recursos humanos. Se ha culminado el proceso. Sí, o sea, el proceso de tu trabajo ya terminó, entonces ya puedes pasar a la oficina de recursos humanos Pero, para tu cancelación. y tú que eres mi jefa, ¿estás contenta? ¿Cómo lo he hecho? Y eso... ¿Hay alguna cosa que me ha ido bien? Porque al principio yo en el día a día me he encontrado muy bien en la empresa y por lo que yo he recibido de la gente también. A ver, el contrato que se te hizo fue por una labor de cierto tiempo determinado, de un tiempo determinado. Creo que a ti te lo dijeron cuando comenzaste, cuando hiciste firmaste el contrato. Bueno, pero me dijeron que si más o menos los resultados iban bien, cosa que sí que ha pasado, que prácticamente bueno, pues iba a poder continuar en la empresa. Eso es lo que se me dijo desde el inicio. Claro y que que yo sí. sepa, en el día a día más o menos todo iba funcionando bien. No Sí. acabo de ver lo que he hecho mal, si es que he hecho alguna cosa mal. No, no has hecho nada mal. El proceso estuvo bien hecho, tus resultados estuvieron muy bien, pero pues no podemos seguir ni costear más ese proyecto. Entonces, por esas razones, es que ya no podemos Y todo es un tema de costes, seguro, porque la empresa Claro. gana dinero. El año pasado hemos ganado dinero, este año vamos a ganar más dinero, ¿dónde está el problema? Tenéis que invertir en las personas. Y a mí lo que se me dijo desde el primer día, que quería gente que iba a la empresa, que se identificara con la empresa, que creyera en la marca. Y yo estaba dando aquí el callo prácticamente de sol a sol. Bueno, ahí están mis resultados, si quieren repasamos. ¿Sí o no? Me salió un empleado ejemplar. ¿Para qué más? Te vuelvo a contratar. Es interesante. Donc hemos dicho que hay tres estados del yo. El padre, el adulto y el niño. ¿Cómo decía? ¿Cómo reaccionaba ella? ¿Qué buen imagen? Yo misma te lo puedo contar. Si ella actúa como niño, como decías, ese señor, ¿en qué estado del yo estaba? En el adulto. En el adulto. Hola, muy bien. Yo decía, ¿cuál es la confrontación del niño al adulto? El niño, c'est yo soy menos. Claro. El adulto, c'est yo soy más, en función del contexto. Donc aquí Que hablas con seguridad. hemos visto el final, es que al final vas a remitirle. No tienes, sí, No tengo otra cosa, argumentos. no tienes argumento, pero no tienes dinero para pagarle. Ah, ¿entiendes? es que Donc me- aquí hay un problema. Porque le estabas despidiendo con una sonrisa en la cara. Sí. Esto no es No es normal. Hay un nada problema. normal. Donc aquí hay un problema, nos damos cuenta que cada estado del yo corresponde a una situación objetiva. Pero, y aquí es el peso del pasado, c'est que de cara a tu herencia familiar, tu manera de presentarte de cara al mundo es desde el niño. Ya entendí. Pues sí, pero tienes un problema. C'est que tú tienes dificultad para salir de la posición del niño. ¿Entiendes? Claro. Donc ves, tienes limitación. No puedo ser empresario. No es, Algo muy claro. no es que no puede ser. Sí, siempre las cosas. Pero para ser empresario tendría que aprender cosas. ¿Entiendes? Con el material que tú tienes actualmente de tu vivencia no puede ser. No. No, porque al final son los empleados que van a mandarte. ¿Ok? Claro. Donc lo que quiero decirte, como decía, es que de cara a las vivencias que hemos tenido, de cara al peso familiar, Sí. va a determinar nuestro comportamiento. Entiendo. ¿Ok? Claro que sí. Vale, vamos a ver cómo salir de esta situación. Tú estás buscando una secretaria. Ella se presenta. Vale. Bueno, buenas tardes, ¿cómo te llamas?
Buenas, yo soy Laia de la Fuente. Laia. Bueno, yo me llamo Roberto, trabajo en recursos humanos en esta empresa. Lo primero, muchas gracias por venir a esta candidatura. Y bueno, estamos buscando un puesto pues, para ser secretaria de dirección, el señor Cervantes, que está ahí. Y bueno, lo que pedimos sobre todo es gente pues, con muchas ganas, con mucha motivación, con ganas de aprender. Háblame un poco de tu experiencia. Bueno, yo he trabajado 5 años de administrativa en una empresa y no han tenido ningún problema conmigo. Estaba en otro lugar, por eso me tuve que ir y ahora estoy aquí buscando trabajo. He estado muchos años trabajando también con niños y estoy muy motivada y a la hora de motivar a los niños he aprendido cómo motivar a los adultos. ¿Por qué dejaste el otro trabajo? Porque vivía en otro lugar, entonces me tuve que ir. O sea, has trabajado en diferentes cosas y, Sí. y esta empresa, ¿qué es lo que te puede aportar? Vamos a hacer un pequeño cambio. Muy bien, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Coge su silla. Sigamos. ¿Con el mismo papel? ¿O? Sí, con el mismo papel. ¿Y esta empresa qué papel te puede dar? ¿Por qué has venido, digamos, a hacer esta candidatura? ¿Qué puedes esperar de esta empresa? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Cómo te sentirías realizada? Bueno, he oído hablar mucho sobre Cervantes y me gustaría mucho trabajar para él. Creo que podríamos formar un gran equipo y por eso he estado interesada en esta empresa. ¿Y qué es lo más importante para ti en el trabajo? Lo más importante es tener un buen ambiente de trabajo, porque si no, nada funciona. ¿Y un buen ambiente de trabajo es? Pues que haya mucha comunicación, que haya empatía, que todo, de alguna manera que todo sea transparente. Stop. No sé si vosotros has visto algo. Tenemos una persona, cuando estabas aquí, tenía la misma voz, pero a veces le hemos cambiado, le hemos puesto en una posición de dominancia. Así la Y silla. a dominar con la silla. Ha guardado su voz. ¿Se ha interrumpido? No, No. estaba bien. Ah. Mejoró. En esta ¿Cómo posición, estaba? corporalmente estaba con las manos cerradas y aquí estaba Ok. utilizando sus manos Él, para... como es un empresario, tiene experiencia, ha compensado la situación. Ha tenido que poner energía para compensar. ¿Entiendes? Pero aquí teníamos la situación inversa. ¿Ok? ¿Cuál es su estado de lío? ¿Es el niño? No, No. 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 antes sí. Sí, sí. Pero vosotros veis la diferencia, el adulto. Si ella es adulto, a la hora de venderse es más fácil. ¿Entiendes? ¿Ok? Donc, lo que es importante que vosotros os dais cuenta, c'est qu'en fonction de l'état de lío de la persona, va influir sur l'autre realidad. Y lo que es peor, c'est qu'en fonction del estado del lío, va influir sur su realidad. La gente está acostumbrada a decir, no es mi culpa, es lo otro. Sí, porque he ido a una entrevista, pero era un hijo de puta, este señor. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Pero no, porque en función de la manera que ella va a comportarse, va a incitar al otro a comportarse de una manera. ¿Entiendes? Hay una dialéctica. ¿Ok? Donc, lo que es importante, hay que entender que hay una situación de base que es fruto de nuestra educación. Pero si nosotros estamos capaces de entenderlo, de ser conscientes del material de base que tenemos, podemos cambiar las cosas. Y tú, si quieres crear una empresa, que sí puedes, pero para esto tienes que tomar conciencia de cómo te presentas. Como proyectos. Donc, si te das cuenta que te presentas así, es imposible, como decir, de crear una empresa y de tener algo con esta manera de ser. ¿Entiendes? Te das cuenta, como decía, que es más fácil. Alors, ¿por qué es tan fácil a ver? No tengo nada que demostrar, porque haciendo teatro está representando la realidad. Y esta realidad vosotros estáis capaz, como decía, de asimilarlo, como el teatro o el cine,
cuando el actor está jugando, está interpretando una situación, pero la situación para nosotros es real. Porque hay una lógica del personaje. Voilà. ¿Entiendes? Aquí Jean-Claude no les ha dicho cómo tenían que comportarse, sino que, es decir, que se ha Yo puesto de manifiesto, artificialmente he puesto una cosa. se ha puesto de manifiesto la base de su personalidad. Es decir, y aquí lo interesante de estas teatralizaciones es que se pone de manifiesto la parte inconsciente de la persona. Voilà. Y entonces, es decir, la persona que ve esto, los terapeutas o los que estamos de espectadores, pues podemos hacerle de espejo a estas personas, porque le damos la mirada nuestra, que es la mirada del adulto, del observador. Ok. Sigamos la entrevista. Oye, y aquí en la empresa, ¿tú qué ambiciones tienes? ¿Dónde te ves de aquí a 3 años? ¿Eres una mujer ambiciosa? ¿O tú más que quieres venir a hacer tus 8 horas, hacer los 4 papeles? ¿Qué tipo de objetivo tienes aquí en la empresa? A ver, yo creo que a mí me gusta vivir en el presente y a través del presente hacer lo posible para mejorar el futuro. Entonces, si puedo llegar a mayores metas, quiero llegar, pero tampoco... Es que aquí en esta Bueno, empresa... pero no habíamos quedado. Llevo una hora esperándote. Bueno, Una tema hora de trabajo... esperándote y habíamos estado para comer, habías dicho que hoy lo tenías reservado para mí. Y no sé qué estás haciendo. Sí, pero ya sabes cómo están las cosas ahora, que vamos de cabeza. Disculpa, tienes No, toda la razón, pero... esto no me lo puedes hacer a mí. O sea, lo llevo planificando. ¿Sabes que cancelan mis reuniones de trabajo porque queríamos celebrar nuestro aniversario de una manera especial? Y resulta que estás aquí. Oye, pues Bueno, yo es que no te entiendo, eso se ¿eh? compensa No te el sábado entiendo. con una buena comida. Bueno, yo el sábado no sé una dónde buena estaré el copa de vino sábado. tinto. No sé dónde estaré el sábado, porque es que no puede ser. Pero- Siempre me haces lo mismo. Pero que tú Tu las cosas trabajo, están- tu Perdona, trabajo. perdona, es positivo. que estoy atendiendo una entrevista que es muy importante para mí. No, Es su futuro profesional, ¿sabes? O sea, además resulta que esta señorita, la que no conozco de nada, tiene que interferir en nuestra conversación de pareja, pero bueno, ya lo que me faltaba. O sea, no sé qué Oye, pretendes. hay tiempo para todo. De verdad que no sé qué pretendes. Pero hombre, no te pones mucho en el extremo. Pero O sea, ¿cómo que me pongo en el no extremo? te tomes las cosas tan a seria. Pero Sí, bueno, es verdad, pero no pasa siempre, nada. siempre. Esto es toda tu siempre, que yo soy una histérica, que claro, que Bueno, si no quieres, puede ser. oye. No pasa nada. Tienes que ser más positiva, ver el lado más positivo. de la Positiva, vida. no, yo soy súper positiva. Fíjate, soy positiva que una vez más, después de que esto pasa siempre, me lo he vuelto a creer, he cancelado mis compromisos, he cambiado mi día. Bueno, pero sabes Estoy de aquí media hora. Sí, pero ahí después en la dices que, recepción, digamos... hablando con una señorita que sí, oye, pero no puedes organizar tus Sí, entrevistas a pero- otra hora, tiene pero que ser pasa una justo cosa, ahora. Pero ya sabes que vamos justo de pasta, comemos de esto, la empresa, el oro, Que vamos, y de alguna manera... Bueno, ya lo que me faltaba. O sea, que ahora vamos aquí a explicarle a esta señora que viene a trabajar aquí, dice, que vamos a hacer de pasta. Es que vamos. Precisamente estamos No, tratando no, de fichar a la gente con no, ganas, A con ver, si no ilusión, quiere gente que yo positiva. lo sepa, tampoco le venga aquí a interrumpir las cosas. Señorita, es que esto no va con usted, ¿eh? Ya, pues entonces, ¿para que entra en Oye, mi una cosa. entrevista? ¿Cómo que entro? No, Pero mira, bueno, cariño, yo aquí te lo pongo lo esta siguiente, señorita lo que que, podemos o sea, que hacer. aquí No, no, de verdad, opina de todo. Mira. ¿Ya lo has contratado? Tengo que despachar ¿O es que con el no es jefe, una con el secretaria que jefe. vas a contratar? Porque ya es Tengo que despachar lo con el único que jefe. puede ser. Tengo Para que se meta en la conversación. Un par de horas tengo que despachar con los jefes y me va a leer la cartilla. Mira, hacemos una cosa. El sábado ya nos montaremos alguna cosa, tal, iremos a comer por ahí y hablamos. Pero de verdad, tienes que tomarte la vida con un poquito más de tranquilidad. Y es lo que te dijo ayer el médico cuando fuiste. El médico. Exactamente, sí, sí. El médico una vez ya te Claro, que soy una histérica. Claro, te excuso. No, pero esa terribilitis. excusa, Tienes esa terribilitis. O sea, no lleves las cosas al extremo. Pero llevar las cosas al extremo. A esto Libera le tus llevar las emociones cosas al y tú extremo. no, pero relájate, si no pasa Siempre, nada. igual siempre, aquí el rey de la fiesta, que hay que bailar tú solo. Venga, hombre, Bueno. tienes que sonreír, que eres más guapa cuando sonríes, hombre. Sí, como siempre. Y si no, podemos preguntarlo a quien quiera, menos a esta Eso sí que es señorita, verdad. claro. Eso ya. Una cosa, pero déjame terminar la entrevista. De verdad, después hablamos, después Termina lo que hablamos. quieras, termina lo que quieras, pero vamos, yo creo que ya No pasa nada, cariño. ya veremos venga. por la noche. Venga, todo tiene solución. Bueno, Vale. después un poco... Perdona, Oye, Ok, gracias. Qué bueno. Ok, no voy a explicar la situación. Voy a dar llave para entender esta situación, ¿de acuerdo? Ok. Donc, ¿qué ha pasado aquí? Muchas cosas. Muy interesante. Wow. Ay. Bon, he hablado de análisis transaccional. Hemos dicho que el análisis transaccional propone de ver la realidad desde 3 estados del yo. ¿Ok? El padre, el adulto y el niño. ¿Ok? Teniendo en cuenta, como decía, que cada estado del yo
corresponde a una realidad fisiológico, biológico de la persona. Entonces, hemos visto que la parte emocional, el cerebro reptiliano, como decía, expresa la necesidad fundamental de las personas. El cerebro límbico es la memoria de los hechos gratificantes y de las cosas más negativas, ¿entiendes? Donc la situación gratificante, la persona tiene tendencia a reproducirlo, y la situación desagradable tiene tendencia a rechazarlo. ¿Okay? Y el neocórtex es un córtex que creativo, quiero decir que de la manera que vamos a recibir la información, podemos mezclarlo, podemos tener creatividad. ¿Okay? Donc, de cara a la expresión de una personalidad, lo que voy a hacer aquí es llave para que vosotros podáis entender, una vez que están en la calle, como decir el porqué de los comportamientos. ¿Okay? Y de cara a las mujeres es interesante, de cara a tipología de comportamiento como la violencia de género, que voy a hacer un inciso en esta situación. El niño, cuando nace, está en lo que los psicólogos llaman el yo todo. ¿Ok? Para el niño, como decir, sus padres, sus hermanos, todo esto forma parte de él. ¿Ok? Pero creciendo a la edad de 2 y medio, el niño tiene la necesidad, una vez que sale de su yo todo, una vez que tiene claro su esquema corporal, se da cuenta que tiene sus límites, que ella está aquí y los demás están enfrente. Donc, él tiene la necesidad de descubrir el mundo, de explorar. Pero hay un problema, los padres. ¿Cuál es la actitud de los padres de cara a este niño que va a manifestar, como decía, este deseo de explorar? Ahora tenemos dos tipologías. El padre nutritivo que va a decir, hola, déjame, puedes pasar. Pero, oye, ¿vas? Sí, no puedes hacerlo. Allez, levántate, ¿eh? ¿Ok? ¿Ves que lo has hecho? Claro. Este padre es un padre nutritivo. Tienes el otro padre. Oye, espérate. ¿Qué? ¿Quieres que te ayudo? No. Yo lo he hecho solo. He aprendido a caminar solo yo. ¡Allez, muévete! ¡Allez, muévete! Está con tu madre, ¿eh? No sé. Donc este padre es negativo. Es un padre normativo. ¿Ok? Donc el problema para este niño que tiene un padre normativo, de tener una voz que le está imponiendo en realidad, lo que hace el niño es de deshacerse del deseo de mirar al exterior, de explorar, para centrarse sur la persona que le están dando todas las normas. Donc este niño, el propósito que él va a tener antes de descubrir el mundo es de obedecer conscientemente e inconscientemente al deseo, como decir, de este padre o de esta madre. ¿Entiendes? Donc, si este niño tiene una madre que está diciendo ¡cuidado! Este niño va a captar, para que mi madre me ama, tengo que hacer patoso. Y este niño va a ser patoso. Va a ser patoso porque su realidad es decir, tengo que estar a la orden de lo que me está diciendo mi mamá y mi papá. ¿Ok? Donc, pasa algo, como decía, increíble en esta situación. Este niño a crecer, la influencia de la Boris, que me ha enseñado, este niño a crecer va a pasar algo. C'est que nosotros todos que estamos aquí, lo que tenemos es que a este 2 hasta 5 años, todo lo que hemos vivido, ¿entiendes? Va a pasar al inconsciente. Entonces, este inconsciente no es el inconsciente de Freud, sino el inconsciente de la biología. Las cosas pasan al inconsciente para ser más funcional. Quiero decir, el pianista cuando está aprendiendo una pieza, ¿entiendes? En un principio tiene que concentrarse para saber dónde está, pero una vez que ha integrado, puedes hablar y jugar. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque todo el acto, como decía, de jugar está en el subconsciente.
Y una vez que la información pasa al inconsciente es más rápido. ¿Ok? Donc, a esta edad, 5, 6 años, todas las vivencias del niño pasan al inconsciente biológico. Y la conciencia que el niño va a tener es el recuerdo de esta información, de esta posición que él ha tenido y la conciencia social que él tiene. ¿Okay? Donc hay una dialéctica. ¿Okay? Pero el problema, si aquí ha tenido una posición adaptada, donc soy niño menos, ¿entiendes? Voy a hacer lo que mi papá y mi mamá me piden, va a tener menos deseo de explorar la realidad. Aquí no voy, porque puede ser que no digo, hay cosas. No, yo me quedo aquí. ¿Ok? Lo que es el niño, el posicionamiento del niño, la conciencia que él tiene, c'est que yo soy menos. Si soy menos, hay un montón de experiencia que no va a hacer. Porque de ser menos, tiene dentro de la cabeza la información que él no va a poder superar los conflictos o los obstáculos que va a tener en su vida. ¿Ok? Donc va a tener, yo no puedo porque soy mujer, no puedo porque no soy español, no puedo, todo el catálogo es lo que es. ¿Ok? Pero esto, la sola realidad, es una identificación que la persona ha tenido de cara a sus vivencias, no es la realidad. Es lo que él se ha identificado. ¿Ok? Donc l'autre pattern, he dicho que hay una dialéctica, l'autre pattern que el otro va a tener, que va a dialogar, como decir, es el pattern normativo. ¿Entiendes? Todo lo que sus padres le han dicho va a cristalizarse en una voz interna. ¿Entiendes? Que dice que es la conciencia. La conciencia es solo este yo, el recuerdo, como decía, de todo lo que papá, mamá ha dicho nada más. ¿Entiendes? ¿Ok? Esta dialéctica va a ser la voz que la persona tiene dentro de la cabeza. Que cuando está haciendo una cosa, va a tener la voz que va a decir, no, esto no va a funcionar. ¿Entiendes? O va a decir, no vas a poder ligar a esta chica, porque no es para ti. Tendrías que tener otro tipo de coche, otro tipo de vestido. ¿Entiendes? Y en general, lo que las personas hacen es de creer a esta información. Donc hay gente que van a matarse para acabar. ¿Por qué? Porque ellos tienen la sensación que tal que están con persona no está hecho. Le falta algo. O no son suficientemente guapas, no tienen que adelgazar, que no son suficientemente inteligentes, quiero decir, todo un catálogo de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Ok? Donc, hemos visto que hay una dialéctica. Donc, esta dialéctica no corresponde a un sistema funcional, corresponde a una disfunción. ¿Por qué? Porque cuando Bern está hablando de 3 estados del yo, lo que está hablando es que en función de cada situación, la persona tiene que cambiar de estado del yo para integrar. Es evidente que en la intimidad mejor estar en el niño. ¿Ok? Porque estar en el padre no es una solución, pero tampoco estar en el adulto no es una solución. ¿Ok? Pero lo que vamos a darnos cuenta, como decía, que es la representación del personaje, del empresario que tú has hecho, es que hay mucha gente que en función de sus circunstancias van a quedarse en el estado del yo y no van a moverse de este estado del yo. Por ejemplo, el personaje, no digo tú como persona, pero el personaje que tú has interpretado, este empresario, estaba en su adulto. Ahora tiene ventaja de cara al nivel social, porque si soy en mi adulto, doy la imagen, yo soy más, ¿entiendes?
¿ok? Pero hay un problema. En la intimidad, ¿entiendes? Esta persona tiene un problema. ¿Por qué? Porque para tener intimidad no se puede hacer desde el adulto. ¿Entiendes? Se puede hacer desde el niño. Pero si las personas, de cara a sus circunstancias, piensan para tener derecho de vivir, tiene que tener dinero, tiene que tener coche, tiene que tener la casa, todo, la solución es de trabajar. ¿Entiendes? ¿Ok? Donc de ser eficaz el nivel de la sociedad. Pero esta persona, una vez que funciona, ¿entiendes? Que tiene todo esto, a la hora de buscar pareja, ¿cómo va a comunicarse de cara a su mujer? De la manera que él sabe, desde el adulto. ¿Entiendes? Pero desde el adulto, como decía, es interesante. Imagínate una caricia. Imagínate una caricia. ¿Eh? ¿La tienes? ¿La has imaginado? Dale una caricia. ¿Ves la diferencia? Absoluta. Absoluta. Donc la persona que está en su adulto imagina caricia. No hay ningún efecto. La persona que está en su niño recibe una caricia. Donc de cara a nuestro mundo emocional, necesitamos conectar desde el mundo emocional, porque es la sola manera de recibir objetivamente lo que necesitamos. Somos seres humanos. Para funcionar bien, necesitamos recibir caricia. Pero para recibir caricia tenemos que ir en el niño. Pero en función de la posición que hemos tenido, ¿entiendes? A veces, si tú dices en el niño yo soy menos, las caricias vas a rechazarlo, ¿entiendes? O lo que tú vas a hacer es de buscar caricia negativa, ¿entiendes? Que va a darte caricia, pero que no tiene el mismo efecto, porque lo rechazas. Para ti no está bien. ¿Ok? Donc, lo que quiero decir de cara a esta descripción, vamos a ver que de cara al análisis transaccional, un estado del yo es una unidad. En función de lo que ha vivido las personas, lo que va a pasar, c'est que su estado del yo, en caso de traumatismo, va a dividirse en dos. Donc, tenemos la parte que habla y la parte que obedece. ¿Ok? Donc la dificultad en esta situación, si una persona objetivamente tiene una dificultad, lo que sea, los seres humanos tenemos la capacidad de cara al aprendizaje de aprender el porqué y cambiar. ¿Ok? Pero el cambio es muy difícil de cara a las personas que tienen su yo disociado. ¿Por qué? Porque esta persona no tiene una posición estable, ¿entiendes? Porque si tú tienes solo una posición estable, yo tengo dificultad, me siento menos, que no es un crimen, son cosas que pasan. Pero lo que voy a hacer es aprender a gestionar mi comportamiento con los demás. Si soy capaz de hacer esto con el tiempo, voy a ser otra persona. Pero las cosas se ponen difíciles cuando las personas, como decir, para los hechos que ha vivido, tiene este yo disociado. Donc esta persona lo que hace, lo que Freud llamaba un complejo a la repetición, es de cambiar de papel, de ir de un papel al otro. Donc en función de lo que va a vivir, vas a posicionarse en el papel de yo menos, de niño. O de la misma manera va a cambiar y se pone en el papel yo más, papel normativo. Lo que esta persona está haciendo es el conflicto que ha integrado, va a intentar de integrarlo cambiando de papel. Pero si cambia de papel de una manera permanente, no hay estabilidad. ¿Entiendes? Porque para cambiar algo, hay que tener una estabilidad. ¿Entiendes? Pero si cada 5 minutos los elementos cambian, no hay posibilidad de cambiar. ¿Ok? Donc este tipo de mecanismo de cara a la teatralización es fácil, cosa sutil, como el comportamiento que ella ha tenido cuando estaba en el sitio de secretaria aquí,
y cuando pasa aquí, ¿entiendes? Es sutil, pero vosotros lo habéis visto, ¿entiendes? Es el hecho de la teatralización, ¿ok? Podemos enseñar comportamiento. Y además, lo que nosotros hacemos es utilizar el análisis transaccional. El análisis transaccional es una teoría sencilla a entender, pero de cara a la información que nos da, es muy complejo. Podemos asimilar un montón de situaciones. ¿Okay? Donc, permite de cambiar de rol, pero permite de entender la significación de esto. ¿Ok? Y para terminar, para hablar de la violencia de género, desde mi trabajo que he hecho, ¿de dónde viene? Tenemos un problema social. Lo hemos visto, por ejemplo, actualmente lo que pasa en China. Es una información que mucha gente no tiene. Pero no hace mucho tiempo, ¿entiendes? China tenía la política de un niño. Y los niños, como decía en China, cuando la mujer está embarazada, puede ser niño, puede ser niña. Para ellos, de tener un niño era fantástico, porque tenía un ser que podía trabajar después. Y además la niña hay que pagar una dota. ¿Entiendes? No. Donc lo que hacía, muy sencillo, cuando es una niña, la mata. ¿Entiendes? Pero hoy, en el día, ¿qué tenemos? Tenemos una sociedad china donde hay una mujer para 7 hombres. ¿Qué pasa? Hay religión, ¿sabes lo que hace? Poner máquina para que los hombres puedan masturbarse. ¿Entiendes? ¿Ok? Y las chicas ahora, a la hora de casarse, tienen para elegir. Que sea fea, tonta, lo que sea, tienen para elegir. ¿Entiendes? Lo que quiero decir, la perversión, como decir, del pensamiento, cuando la gente mira de cara a las normas. Como ejemplo, lo que pasó en Inglaterra con lo que, el referéndum. No, el problema son los extranjeros. Ah, fantástico. ¿Entiendes? Pero lo que no ha visto toda la gente que ha votado no, es que Dios está en un espacio, como decimos, se puede vender mejor. Está en un espacio, como decía Carmina, que es enfermera, como decía que Inglaterra tiene un déficit y va a buscar español, francés, como decía, para hacer la enfermera. Pero ahora la tiene mal. En Francia hay un cómico, como decía, hace 40 años, hablaba del problema. Ahora, su chiste era esto. Había un señor que estaba en el pueblo y otro señor, cada mañana iba y le decía, ¿pero qué haces aquí? Vuelve a tu país. Pero después de escuchar esto durante 10 años, lo que he hecho es de volver a su país. Pero tenemos un problema ahora. Es que no tenemos pan. ¡Pues que llega el panadero! Es igual de absurdo. ¿Entiendes? Donc, insisto, de ver la realidad a través del análisis transaccional, de teatralizar la realidad, nous permette d'entender la dinámica de cómo se posicionan las personas y las consecuencias. ¿Entiendes? Porque a priori la gente dice, no se puede predecir el futuro. Sí. Si tú tienes los elementos de base en física, como decir, si tú tienes los elementos de base para enviar un proyectil, sabes exactamente al milímetro dónde va a caer. Donc, de cara al ser humano es más complicado los elementos. Pero hoy en día existe sistema psicológico que nos permite de entender el comportamiento. Donc, se puede cambiar, pero para cambiar hay que tomar conciencia. ¿Okay? Y es igual la posición que tiene la persona para cambiar, tiene que tener el deseo. Porque lo que nos está enseñando actualmente el nivel científico es que las cosas más importantes para cambiar una persona es de tener deseo.
Una persona que tiene el deseo de cambiar, obligatoriamente va a cambiar. ¿Entiendes? Este cerebro es esto que nos construye la realidad. Pero para construir la realidad hay que desearlo. Y de cara a nuestra educación, lo que tenemos es una pequeña voz que nos dice, no puede ser, tú no puedes. Pero es una mentira que sí podemos. Pero para el hecho funcional que tenemos es que toda la información ha pasado al inconsciente. Y cuando ha pasado al inconsciente, nosotros nos hemos identificado con este niño. ¿Entiendes? Y nos hemos olvidado de este hecho. Y las voces que escuchamos dentro de la cabeza pensamos que es la realidad. No es la realidad. Es como las estrellas, cuando está mirando una estrella y que no existe. Porque el tiempo que la luz viene, como decía, ya ha desaparecido. Entonces, es exactamente la misma cosa. ¿Ok? Donc, para terminar, la Borie explicaba la sola manera de cambiar a nosotros y la sociedad es de aprender a saber quién somos. Y lo que nosotros estamos haciendo a través del teatro-terapia es de aprender cómo funcionamos. Donc, gracias para terminar. Y si vosotros tienen más preguntas, gracias a vosotros no los hacéis. por venir, y me ha parecido muy interesante la intervención vuestra porque ha dado mucho juego para trabajar. Y cada uno, es decir, lo interesante de la teatroterapia es esto, es decir, que tú tienes tu personalidad, tú tienes la tuya, tú tienes la tuya, tú tienes la tuya, entonces esto puesto en escena te permite ser más tolerable también de cara al otro, es decir, porque a veces pensamos que el otro tiene que pensar como nosotros, es decir, proyectamos nuestras limitaciones o las cosas que no queremos aceptar, nuestra sombra que no queremos aceptar en nosotros, a veces la proyectamos en los demás. Y entonces la teatroterapia te permite eso, verte a través del otro y ver al otro a través de ti también. Y entonces como cada uno tiene una personalidad, es decir, es súper enriquecedor, es decir, trabajar en grupo. Es decir, se puede trabajar también a nivel individual, hacemos también terapias individuales, pero es más efectivo, es decir, la interacción con el grupo porque surgen cosas maravillosas y mágicas también.